Cuarto audio. Consejos a los ascetas, de Teófano el Recluso. Capítulo 1. La guerra contra las pasiones. 1. Las 4 barras de la escala. Recordad la sabia enseñanza de San Juan Clímaco. Comparad la manera en que debemos elevarnos hacia Dios con una escala de 4 escalones. Algunos, dice, dominan sus pasiones, otros cantan, es decir, oran con sus labios. Los terceros practican la oración interior. Finalmente, los últimos tienen visiones. Aquellos que quieren subir esta escala no pueden comenzar por la cumbre, sino que deben partir de abajo. Deben poner el pie sobre el primer escalón, luego sobre el segundo, luego sobre el tercero y finalmente sobre el cuarto. Todo el mundo puede subir al cielo por esta escala. Debéis comenzar por dominar y reducir vuestras pasiones. Luego debéis practicar la salmodia, dicho de otro modo. Debéis adquirir el hábito de la oración vocal. Luego debéis practicar la oración interior y finalmente podréis alcanzar el escalón a partir del cual es posible llegar a las visiones. El primer escalón es el de los novicios, el segundo el de los progresantes, el tercero el de los que han progresado hasta el fin y el cuarto está reservado a aquellos que han llegado a la perfección. 2. Una sola manera de comenzar. No hay más que una manera de comenzar: dominar las pasiones. Estas solo pueden ser controladas por el cuidado del corazón y la atención. Por consiguiente, aquellos que superan todas estas etapas en el orden requerido, cada una a su tiempo, pueden, cuando el corazón está purificado de sus pasiones, dedicarse enteramente a la salmodia y al combate contra los pensamientos. Pueden mirar hacia el cielo con los ojos del cuerpo, contemplar con el ojo espiritual de su alma y orar correctamente en toda pureza y verdad. 3. La separación de Dios y sus consecuencias. Si nuestro espíritu se separa de Dios, el poder de libre arbitrio que nos ha sido dado nos será quitado. Entonces, en efecto, el hombre no podrá ya dominar sus inclinaciones, ni las necesidades de su cuerpo, ni los contactos exteriores. Será desgarrado por los deseos de su alma, de su cuerpo y por la vanidad de su vida exterior, aunque parezca a primera vista que todas estas cosas deban contribuir a su placer y a su felicidad. Comparad estos dos estados y veréis que en el primero el hombre permanece enteramente ante Dios en el interior de sí mismo, y en el segundo está enteramente fuera de sí, olvidando a Dios. Ese estado empeora más aún con la invasión de las pasiones que se arraigan en el yo y que penetran el alma y el cuerpo, imprimiendo a todo lo que allí se encuentra una falsa dirección, no ya constructiva, sino destructora, separándolo del camino del espíritu y del temor de Dios, llevándolo a obrar contra su propia conciencia. El hombre llega a ser, de este modo, cada vez más superficial. 4. Implacables contra nosotros mismos.
Después de haberos abandonado a Dios y a su gracia en la oración, buscad en vosotros todo lo que os incita al pecado y esforzaos por separarlo de vuestro corazón, orientándolo hacia lo que es opuesto. Por ese medio desarraigaréis el pecado, cuya fuerza será destruida. En esta tarea, dad toda libertad a vuestro poder de discernimiento y dejadlo conducir vuestro corazón. Esta lucha contra las fuerzas del mal es absolutamente esencial si queremos quebrar nuestra voluntad propia. Es necesario continuar combatiendo contra sí mismo hasta que, en lugar de esa piedad y esa autocompasión, nos sintamos sin piedad y sin compasión hacia nosotros mismos. Continuar combatiendo hasta que tengamos el deseo de sufrir, de agotar nuestra alma y nuestro cuerpo. Es necesario proseguir ese esfuerzo hasta que, en lugar de buscar complacer a los hombres, experimentemos un sentimiento de repulsión contra todos los malos hábitos y todo lo que les está asociado, hasta que los podamos resistir con coraje y tenacidad, sometiéndonos al mismo tiempo a todas las injusticias y todos los malos tratos que nos serán infligidos por tal causa. Es necesario continuar hasta que nuestro apetito por las cosas materiales, sensibles y visibles desaparezca completamente y sea reemplazado por un sentimiento de disgusto hacia esas cosas. Entonces tendremos, por el contrario, hambre y sed de lo espiritual, puro y divino. En lugar de ligarse a la tierra, en lugar de poner todo su bienestar y su vida en este amor, el corazón comienza a ser colmado por el sentimiento de no ser sobre la tierra más que un peregrino que aspira a reencontrar su patria. 5. Quiero levantarme e ir hacia adelante. Después del despertar inicial, que es efecto de la gracia, el primer paso revela la libre voluntad del hombre. Ejercitando esa libre voluntad, cumple su peregrinaje interior en 3 etapas. En primer lugar, su voluntad se inclina hacia el bien y lo elige. Luego, separa los obstáculos para deshacer los lazos que la atan al pecado, desaloja del corazón la piedad hacia sí mismo, el deseo de complacer a los hombres, la inclinación hacia las cosas terrestres y sensibles, y reemplaza dichos sentimientos por una actitud firme hacia sí mismo, por la ausencia de deseo por las cosas sensibles, por la aceptación de todas las dificultades y todos los sufrimientos. Ella hace también sentir al hombre que su morada verdadera se encuentra en el mundo por venir, mientras que aquí abajo él solo es un exiliado y un viajero. Finalmente, la libre voluntad se encuentra inspirada para tomar inmediatamente la buena dirección sobre el camino recto, sin ninguna indulgencia para sí mismo, manteniéndose constantemente en estado de alerta. De esta manera, todo en el alma se calma. Aguijoneado por la gracia, el hombre es liberado de las trabas y se dice a sí mismo con perfecta determinación: me levantaré e iré hacia adelante. A partir de ese momento, un nuevo movimiento se despierta en el alma, un movimiento que la lleva hacia Dios. Convertido en amo de sí mismo, gracias al discernimiento de las motivaciones que lo impulsan, habiendo reencontrado su libertad interior, el hombre puede ofrecer todo su ser a Dios. Sin embargo, está lejos de haber hecho la mitad de su trabajo.
6. Nuestro combate contra las pasiones. A partir del momento en que vuestro corazón es inflamado por el calor divino, vuestra transformación interior comienza. Con el tiempo, esa llama ligera consumirá y disolverá todo en vosotros. Comenzará y continuará la obra de espiritualizar todo vuestro ser. En verdad, en tanto esta llama no haya comenzado a arder en vosotros, vuestros esfuerzos no podrán alcanzar esta espiritualización. Encender esta primera chispa es, pues, la única cosa que importa por el momento, y es hacia este fin que debéis dirigir vuestros esfuerzos. Debéis, sin embargo, comprender bien que esta llama no comenzará a arder en vosotros mientras las pasiones sean todavía fuertes y vigorosas, incluso cuando no cedáis ante ellas. Las pasiones son como una humedad que se impregna. Ahora bien, una madera húmeda no podría arder. Lo único que se puede hacer es traer madera seca del exterior y encenderla. Esas llamas harán secar poco a poco a la madera húmeda hasta que ésta, a su vez, esté lo bastante seca para tomar fuego. Es así como, poco a poco, el fuego de la madera seca terminará con la humedad y se propagará hasta que toda la madera esté envuelta en llamas. Las potencias de nuestra alma y las actividades de nuestro cuerpo son la materia inflamable de nuestro ser, pero mientras no velemos sobre nosotros mismos, estarán saturadas de agua y no podrán arder a causa de esta humedad de las pasiones. En tanto éstas no son expulsadas, resisten con obstinación al fuego espiritual. Las pasiones penetran a la vez el alma y el cuerpo y tienen en su poder el espíritu del hombre, su conciencia y su libertad. De esta manera llegan a dominarlo enteramente. Y como por otra parte están en convivencia con los demonios, estos hacen del hombre su esclavo, aunque se imagine ser su propio amo. Liberado por la gracia divina, el espíritu es el primero en salir de sus trabas. Colmado por el temor de Dios y bajo la influencia de la gracia, rompe todos los lazos que lo ligan a las pasiones y, arrepintiéndose del pasado, toma la firme resolución de agradar solo a Dios en todas las cosas, de no vivir más que para Él, de marchar según sus mandamientos. Con la ayuda de la gracia divina, el espíritu puede perseverar en su resolución de arrojar las pasiones del alma y el cuerpo y espiritualizarlo todo en él. En vosotros también, actualmente, el espíritu ha sido liberado de todos los lazos que lo trababan. Estáis ahora del lado de Dios conscientemente y por una elección deliberada. Vuestro deseo es pertenecer a Dios y agradar solo a Él. Ese es el punto de apoyo de vuestra actividad espiritual. Sin embargo, aunque vuestro espíritu haya reencontrado su libertad original, vuestra alma y vuestro cuerpo están todavía bajo el dominio de las pasiones que los violentan. Debéis ahora armaros contra ellas y vencerlas, rechazarlas lejos de vuestra alma y vuestro cuerpo. Ese combate contra las pasiones es inevitable, pues no abandonarán voluntariamente la posesión ilegítima de vuestro ser. El recuerdo de Dios es la vida del espíritu. Él inflama vuestro celo a su placer y hace inquebrantable vuestra decisión de pertenecerle. Es ese, repito, el punto de apoyo de la vida espiritual, y ese es también
el fundamento de vuestra lucha contra las pasiones que invaden el corazón. 7. De cómo el enemigo nos ataca por medio de los demás. Vencido en el corazón mismo, el enemigo tiene su técnica para atacarnos por intermedio de las influencias exteriores. Voy a citar los principales ejemplos. Supongamos que alguien, habiendo alcanzado la sabiduría, no se deja agitar, por poco que sea, por los pensamientos y los impulsos que tienen la apariencia del bien, sino que los rechaza inmediatamente utilizando su propio discernimiento o bien la opinión de hombres más experimentados que él, y actúa en forma tan resuelta que parece imposible encontrarlo en falta. El enemigo renuncia entonces a este tipo de engaños y ataca desde el exterior por medio de los contactos humanos. Entonces comienzan los cumplidos aduladores, las calumnias, las persecuciones y los desagradecimientos de todo tipo. Es por ello que debéis conservar vuestros ojos abiertos a fin de prever y comprender lo que va a pasar. No está en nuestro poder impedir estos ataques, pero sí ser más inteligentes que el enemigo. Lo principal es mantener perseverante, inalterable en nuestro corazón un espíritu de amor y de paz. El Señor es nuestro sostén. Debemos suplicarle que ponga la paz en nuestro corazón y, si es su voluntad, disponga del mejor modo las cosas exteriores. En lo que nos concierne, no debemos olvidar de dónde viene la tempestad ni quién la provoca, no volcar nuestra enemistad hacia los hombres, sino únicamente hacia aquel que por detrás de ellos los impulsa y conduce todo el asunto. 8. Un peligro, la saciedad. Huid de la saciedad, ese estado del corazón que dice blandamente: esto basta, no quiero nada más, he trabajado duro, he puesto orden en mí mismo, ahora puedo otorgarme un poco de reposo. Se ha dicho de Israel: tú has engendrado, has engrosado y crecido. Deuteronomio 32:15. ¿Qué más podía desear? Pero ¿cuál fue el resultado? Él abandonó a Dios. En su contexto original, este versículo se refiere a la saciedad física y a la satisfacción procurada por las condiciones exteriores. Pero esto se aplica también a la saciedad espiritual y a la satisfacción que se obtiene del estado interior. El resultado es el mismo: el abandono de Dios. Cuando se tiene todo en abundancia, ¿para qué orar a Dios y pensar en Él? Aunque las personas satisfechas de sí mismas no llegan inmediatamente a ese estado, el germen se encuentra ya en ellas. El efecto directo de la saciedad es el debilitamiento de la atención y el dejarse ir. Quien se abandona a ese mal se encuentra en una pendiente resbaladiza. Allí está el peligro. Velad, pues. 9. La troika del mal. Tengo la impresión de que estáis siempre preparados para procesar a los demás y juzgarlos interiormente. Poned atención. Incluso si esto no sucede más que de tiempo en tiempo y no es un estado de espíritu permanente, sufriréis por ello un grave daño. Tener una alta opinión de sí mismo entraña dos consecuencias: tocar la trompeta ante sí mismo y condenar a los demás.
Esas cosas ponen en movimiento la troika del mal, que nos conduce al abismo a toda velocidad. Debemos desenganchar esos caballos desbocados y desembarazarnos de ellos. Y el resultado será que cuanto más despacio conduzcáis, más rápido llegaréis. Os ruego, velad más atentamente sobre vosotros mismos. El trabajo físico es una cosa buena, pero el mismo trabajo, cumplido en virtud de la obediencia monástica, es santificante. Que el recuerdo de Dios no abandone jamás vuestro corazón. Deberíamos ver al Señor ante nosotros exactamente como vemos la luz y posternarnos ante Él en nuestro corazón en espíritu de humildad y de contrición. Entonces un temor salvador nos llegará. Es algo bueno que seáis, a veces, desanimados. Regocijaos cuando esto suceda. Las cosas van mal cuando todos alrededor vuestro os dirigen alabanzas y nadie os dice la verdad. No se necesita mucho tiempo para que seáis atrapados en esa trampa. En esos momentos no podéis dejar de sentiros como santos y os ponéis a criticar a todo lo que os rodea. Que el Señor os otorgue la fuerza de hacer lo que está bien. Tened cuidado de no tomar el camino de aquellos que tienen una conducta exterior impecable, pero el corazón frío, que carecen de esos sentimientos interiores que santifican al hombre y atraen sobre él la gracia de Dios. Esto sucede cuando llegáis a tener una elevada opinión de vosotros mismos y cuando estáis satisfechos de vuestros esfuerzos. Esos son los signos de la vanidad. 10. Juzgar a los demás. Debemos discernir entre las diferentes maneras de juzgar. El pecado comienza cuando despreciamos a alguien en nuestro corazón por alguna falta que ha cometido. Se puede juzgar simplemente sin pronunciar interiormente el veredicto contra la persona juzgada. Si, al mismo tiempo, sentimos compasión hacia el culpable y deseamos sinceramente que enmiende su vida, si oramos para que actúe mejor en el porvenir, entonces no pecamos al juzgar. Todo lo contrario, nuestro juicio será, en la medida de lo posible, en semejante caso, un acto de amor. El pecado está más en el corazón que sobre los labios. Hablar es un pecado o no, según los sentimientos que acompañan a las palabras. Son los sentimientos los que dan su carácter a las palabras. Sin embargo, es mejor refrenar todo tipo de juicio por miedo a ser llevado a la crítica. En otros términos, es mejor no aproximarse demasiado al fuego y a las brasas si no se quiere llegar a ser quemado o ennegrecido. Haríamos mejor en dirigir nuestras censuras y nuestro espíritu crítico contra nosotros mismos. 11. Tenéis un muerto en vuestra casa, no os ocupéis de enterrar a los demás. Para impedir a vuestros pensamientos vagabundear, debéis adquirir el sentimiento de estar constantemente con Dios en vuestro corazón. Entonces no habrá lugar para pensamientos extraños. Para no condenar a otros, es necesario que lleguéis a estar profundamente convencidos de vuestra propia culpabilidad ante Dios y que sintáis por ello dolor, gimiendo sobre vuestra alma como si estuviera muerta. Tal como se dijo, tenéis un muerto en vuestra casa, no os ocupéis de enterrar a los demás.
12. Un ladrón interior, cómplice de los ladrones exteriores. Se dice que la vanidad es un ladrón interior, cómplice de los ladrones exteriores. Les abre puertas y ventanas. Ellos pueden entonces entrar y devastar todo el interior. ¿Quién sabe? Ese momento de tinieblas que habéis sentido y que os ha abandonado cuando os pusisteis en oración es tal vez un engaño del demonio para engendrar en vosotros pensamientos de vanidad, para haceros decir de vosotros mismos: ¡qué bien oro! Inmediatamente que me pongo en oración, todos los demonios huyen. Tened cuidado, pues si vienen a vosotros pensamientos de vanidad después de la oración, eso prueba que el enemigo busca alentar vuestro orgullo. 13. El fuego de la cólera y las llamas del infierno. Que el sol no se ponga sobre vuestra cólera, no deis lugar al diablo. Efesios 5, 26, 27. El diablo no tiene acceso al alma si ésta se cuida de las pasiones. Entonces, en efecto, ella es transparente y el diablo no puede verla. Pero cuando ella tolera que una pasión se despierte y lo consiente, ella se oscurece y el diablo la ve. Se acerca rápidamente y comienza a gobernarla. Dos pasiones turban especialmente el alma: la lujuria y la cólera. Cuando el demonio logra enredar a alguien en los hilos de la lujuria, lo deja a solas con sus tormentos, no se ocupa más, salvo tal vez para turbarlo un poco con la cólera. Pero si el hombre no se deja tomar por la lujuria, el demonio se apresura a incitarlo a la cólera y lo rodea de una multitud de cosas irritantes. Aquel que no discierne el engaño del tentador se deja arrastrar por el enervamiento, permitiendo a la cólera dominarlo, y así da lugar al diablo. Por el contrario, aquel que domina inmediatamente en sí mismo todo asalto de la cólera resiste al demonio y no le da ningún lugar. La cólera da lugar al diablo cuando se la considera como justa y como legítima la satisfacción que procura. Entonces el enemigo penetra en el alma y comienza a sugerir pensamientos de los cuales cada uno es más irritante que el anterior. El hombre resulta pronto inflamado como si fuera todo de fuego. Es el fuego del infierno. El desdichado se imagina que arde de celo por la justicia, cuando en realidad no puede haber ninguna justicia en la cólera. Esa es la forma de ilusión propia de la cólera, tal como existe otra forma de ilusión propia de la lujuria. Aquel que domina rápidamente la cólera disipa esa ilusión y rechaza al diablo como si le diera un buen golpe en el medio del pecho. Y existe alguien que, después de haber extinguido en sí la cólera y analizado lealmente todo el asunto, ¿no descubre que su irritación descansaba sobre una equivocación? Pero el enemigo da al error la apariencia del buen derecho y hace semejante montaña con ello que se podía creer que el universo entero va a derrumbarse si no obtenemos satisfacción. Me decís que no podéis dejar de experimentar resentimiento y hostilidad. Muy bien, pero gastad vuestra agresividad contra el demonio y no contra vuestro hermano. Dios nos ha dado la irascibilidad como una espada para traspasar al demonio y no para dañarnos mutuamente. Golpead al enemigo, exterminadlo, encaminaos sobre él tanto como queráis.
terminad vuestra victoria mostrándoos amables y buenos con vuestro prójimo. Que yo pierda mi fortuna, mi honor y mi gloria, ese miembro de mí mismo me es más precioso que todo. Digamos esto los unos de los otros y no hagamos daño a nuestra propia carne por un asunto de dinero o de fama. 14. No hay por qué perder la calma. No existe absolutamente nada en el mundo por lo que valga la pena perder la calma. Pues, ¿qué hay más precioso que el alma y su paz? Esa paz es destruida por la cólera. Cuando el hombre se irrita, le hace el juego a la maledicencia, sopla sobre las llamas, hace un gran fuego, exagerando por medio de la imaginación la ofensa que ha sufrido. La razón es que solo está atento a sí mismo, entonces sus malos sentimientos estallan. En el fondo del corazón, consideramos nuestro derecho juzgar y castigar a los demás por sus pecados en lugar de juzgarnos a nosotros mismos. Si el hombre se reconociera como pecador y fuera vivamente consciente de todas las consecuencias del pecado, no habría oportunidad para la cólera. 15. Extinguir todo sentimiento de cólera. No dejar escapar jamás una palabra de cólera es una actitud perfecta que se hace posible por la ausencia de toda irritabilidad en el corazón. La irritabilidad se extingue como un tizón cuando nos abandonamos totalmente a la voluntad de Dios. Entonces comprendemos que Dios permite las contrariedades a fin de probarnos y así poner de manifiesto la fuerza de nuestra virtud. Y esto nos ayuda a mantener la calma, pues creemos que la mirada del mismo Dios en ese momento está sobre nosotros. Vuestra idea referente a que aquellos que siembran la confusión pueden ser instrumentos del enemigo es exacta. Cuando alguien os irrita, pensad siempre que el enemigo se sostiene tras él, lo excita y le sugiere palabras y gestos hirientes. 16. Los procedimientos del enemigo. Recordemos cómo procede el enemigo para tentarnos. La punta de su espada es la introducción de un pensamiento en el corazón. El diablo espera que el corazón reaccione y sobre esta previsión construye una fuerte tentación. Supongamos, por ejemplo, que pensáis en alguien que os ha ofendido. He aquí la punta de la espada del enemigo. Si el corazón responde a este pensamiento acogiendo interiormente un sentimiento de rencor contra el ofensor, es que la espada ha penetrado hasta el alma y la ha herido. Inmediatamente el enemigo se acerca al alma y levanta en tempestad a la cólera y al deseo de revancha. Pero si, por el contrario, el corazón está siempre listo a perdonar las ofensas, conservándose en un estado de serena dulzura y de paz hacia todos, entonces poco importa que el enemigo presente al alma de una manera muy viva el recuerdo de la ofensa que ha sufrido. El corazón no reacciona. El enemigo no encuentra ninguna falla por la cual introducir la tentación. La punta de su espada rebotó sobre el corazón como sobre un guerrero envuelto en armadura. 17. El traidor interior. Existe un método que, si se practicara muy atentamente,
permitirá que solo muy raramente un pensamiento apasionado pueda deslizarse en el alma sin ser notado. Dicho método consiste en examinar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos de manera de descubrir si tienden a complacer a Dios o a complacernos a nosotros mismos. Es muy fácil discernirlo. Lo único que se debe hacer es vigilar. Un anciano decía a su discípulo: «Vela, por temor a albergar un traidor en ti mismo». «¿Quién es el traidor?», preguntó el discípulo. «Tu deseo de complacerte a ti mismo», respondió el anciano. Y esto es verdad. El deseo de complacerse a sí mismo es la causa de todos los males. Si examináis todas las cosas malas que habéis hecho, veréis que cada una de ellas tiene su punto de partida en el deseo que teníais de satisfaceros. 18. Un vaso de veneno. Por regla general, juzgad si algo se puede hacer según el efecto que produce en vosotros. Permitíos lo que es constructivo, jamás lo que es destructivo. Un hombre dotado de buen sentido tenderá la mano para tomar un vaso que él sabe que contiene veneno. 19. Un lugar apacible a los pies del Señor. Cuando tenéis malos pensamientos, separad los ojos de vuestro intelecto. Volvedlos hacia el Señor, y en su nombre arrojadlos fuera. Si un pensamiento ha conmovido vuestro corazón y poco a poco ha despertado en vosotros un placer malo, debéis censuraros, implorar el perdón de Dios y hacer penitencia hasta que nazca en vuestro corazón un sentimiento opuesto. Por ejemplo, en vez de condenar a alguien, debéis tratar de desarrollar en vosotros un sentimiento de estima o al menos de respeto hacia esa persona. Preparaos un retiro apacible en vuestro corazón, un lugar donde estéis a los pies del Señor. Tan pronto como sintáis turbación, entrad rápidamente e invocadle con asiduidad, como si quisierais conjurar algún flagelo. Dios os ayudará y todo volverá a estar en orden. 20. No transigir con las pasiones. Aquel que transige con sus pasiones en su conciencia y en su corazón está enteramente dominado por ellas. Dios siente horror por este estado, pero cuando alguien aspira sinceramente a la apatía, incluso si es atacado por emociones violentas, su estado no disgusta a Dios, pues en ese caso el hombre detesta sus pasiones y desea con todo su corazón actuar según la voluntad de Dios en lugar de estar reducido por ellas a la esclavitud. 21. Siempre en su casa. Debéis discernir entre los sentimientos que hacen parte de vuestro ser y las emociones pasajeras que van y vienen en vosotros. En la medida en que vuestras pasiones no estén enteramente destruidas, los pensamientos y los sentimientos malos, los impulsos y las intenciones apasionadas no callarán. Ellos disminuyen a medida que disminuyen las pasiones, estando su fuente en el lado pasional de nuestra naturaleza. Es por ello que debemos dirigir toda nuestra atención hacia ese combate contra las pasiones. Existe un método para ello. Es la memoria de Dios y la oración continua. Los antiguos sabían cómo arrojar el mal por ese medio y cómo reemplazarlo por una disposición agradable a Dios. Adquirir el hábito de la oración de Jesús
es el lado exterior de ese método. En cuanto a su realidad interior, se la puede expresar así: estar siempre en casa. Debemos permanecer en nuestro corazón con el Señor, invocándolo. Eso arroja todos los males. Leed lo que dice San Esiquio sobre la sobriedad. En ese dominio, la constancia y la perseverancia aseguran la victoria. 22. La regla del ayuno. He aquí en qué consiste la regla del ayuno. Permanecer con Dios en el intelecto y en el corazón, abandonar todo lo demás, rechazar toda búsqueda de sí, tanto en el plano espiritual como en el plano material. Debemos hacerlo todo para la gloria de Dios y el bien de nuestro prójimo, llevando voluntariamente y con amor el trabajo del ayuno, la privación de sueño y de descanso, y negándonos la satisfacción que procura la compañía de los demás. Todas estas privaciones deben hacerse con moderación, pues es necesario evitar atraer la atención y no debilitarnos hasta el punto de llegar a ser incapaces de cumplir nuestra regla de oración. 23. Tiempo para hablar y tiempo para callar. Me preguntáis si debéis conversar con los demás a propósito de la vida espiritual. Hacedlo, pero no habléis de vuestra experiencia personal. Tratad el tema de manera general, adaptándoos a las necesidades de aquellos que os interrogan. Hay personas que traen sobre el tapete cuestiones espirituales únicamente como tema de conversación. Ciertamente, eso es mejor que hablar de temas mundanos o dedicarse a charlas inútiles. Decía que prefería el silencio, pero el silencio no es posible más que cuando se está solo o la conversación no nos concierne. En cuanto a orar al Señor para que vele sobre vuestra lengua, cuando debéis visitar o encontraros con alguien, es algo bueno. Lo mejor es permanecer siempre con el Señor. Es posible, por otra parte, hablar permaneciendo igualmente con el Señor. Intentad tomar ese hábito. Cuando habléis con alguien, sobre todo, absteneos de turbarlo con vuestra agresividad o expresando una opinión directamente opuesta a la suya con el deseo evidente de tener la última palabra. Es el enemigo el que os inspira esto a fin de provocar una disputa y generar así la discordia. Evitad igualmente hablar de cosas espirituales para hacer ostentación de vuestra propia sabiduría. Esto también es una sugestión del enemigo, y si la seguís, los hombres se burlarán y disgustaréis a Dios. 24. En el combate ascético, solo la gracia puede otorgar la victoria. La primera victoria sobre nosotros mismos, fundamento y condición de todas las demás, la única que las hace posibles, consiste en quebrar nuestra propia voluntad y someterla enteramente a Dios, alejándonos y separándonos de toda fuente de pecado. Esta sumisión nos lleva a desviarnos de las pasiones con aversión y repugnancia. Con esta arma espiritual somos tan fuertes como todo un ejército. Cuando no existe esta remisión de sí mismo a Dios, la victoria está en manos del enemigo antes de que se entable la batalla. Por el contrario, si nos remitimos a Dios, la victoria a menudo nos es acordada sin que debamos luchar. Vemos por esto que, puesto que el punto de partida de toda actividad positiva se encuentra
en nuestro estado interior, toda la fuerza del enemigo se orienta también por ese lado. Si la conciencia y la voluntad son atraídas por lo que está bien, golpearán mortalmente todo mal y toda pasión, en particular los que se encuentran en nuestro interior. El punto capital es precisamente esa atracción de la voluntad hacia lo que está bien. En esto, como siempre, la fuerza que entabla el combate contra las pasiones es el intelecto o el espíritu, en donde residen la conciencia y la libertad. Dicho de otro modo, el espíritu ayudado y sostenido por la gracia. Es la gracia la que curará nuestras facultades, coronando de éxito todos nuestros combates ascéticos. Es también la gracia la que llena de fuerza nuestro intelecto o nuestro espíritu para que pueda atacar las pasiones y abatirlas. Inversamente, cuando las pasiones se fortifican, atacan directamente al intelecto y al espíritu. En otros términos, se esfuerzan por subyugar nuestra conciencia y nuestra libertad. Contra ese santuario interior, donde residen la conciencia y la libertad, dirige el enemigo sus flechas inflamadas. Ataca por medio de las pasiones, se embosca en nuestro cuerpo y en nuestra alma. Sin embargo, mientras nuestra conciencia y nuestra libertad permanezcan firmemente ligadas al bien, la victoria es nuestra, cualquiera sea la violencia del asalto. Esto no significa que la fuerza para vencer se encuentra en nosotros y no en Dios. Solo muestra el punto donde opera esta fuerza victoriosa. En esta guerra, aquel que debe combatir directamente es nuestro espíritu regenerado, pero la gracia es la que trae la victoria y destruye las pasiones, crea algo en nosotros y destruye algo diferente, pero actúa siempre por medio de nuestro espíritu, es decir, por nuestra conciencia y nuestra voluntad. Aquel que lucha se posterna ante Dios implorando su ayuda y está lleno de odio y disgusto hacia sus enemigos. Actuando por su intermedio, Dios los vence y los rechaza. 25. Volveos hacia Dios para implorar su ayuda. ¿Qué hacemos cuando somos atacados por un malhechor? Lo golpeamos y pedimos ayuda. Nuestros gritos alertan a los guardias que vienen en nuestra ayuda. Debemos hacer lo mismo en nuestro combate interior contra las pasiones. Llenos de cólera contra ellas, gritad hacia Dios: «Ayúdame, Señor, Jesucristo, Hijo de Dios, sálvame. Oh Dios, apresúrate a socorrerme. Señor, ven en mi ayuda». Habiendo llamado de este modo al Señor, no dejéis vagar vuestra atención lejos de Él. No la dejéis ocuparse de lo que pasa en vosotros, sino permaneced en presencia del Señor e implorad su ayuda. El enemigo huirá como perseguido por el fuego. No nos pongamos a discutir con nuestros pensamientos apasionados. Volvámonos inmediatamente hacia Dios con temor, con devoción y confianza, abandonándonos totalmente a su protección. Actuando así, rechazamos nuestras pasiones lejos del eje de nuestro intelecto y solo miramos al Señor. Puesto que no le otorgamos ninguna atención, el pensamiento apasionado es sustraído del mal. Ella lo aparta por sí mismo si ha despertado por alguna causa natural, y si el enemigo se encuentra allí, es también abatido por el rayo de luz interior que brota de la contemplación del Señor.
Tan pronto como el alma se vuelve hacia Dios y lo invoca, es liberada del asalto de las pasiones. 26. Trabajar sin prisa. Debemos trabajar sin prisa, intensificando nuestros esfuerzos progresivamente, de manera de no sobrepasar nuestras propias fuerzas. De lo contrario, nuestro trabajo será como una pieza nueva sobre un traje viejo. La decisión de emprender un esfuerzo ascético debe llegar del interior. Sucede a veces que un enfermo encuentra por intuición el remedio o el antídoto para su mal porque experimenta hacia él una especie de violento deseo. 27. El combate del intelecto y la lucha de la acción. La lucha que debemos emprender contra las pasiones es esencialmente un combate del intelecto. Lo llevamos a cabo suprimiendo todo lo que puede alimentar nuestras pasiones y haciéndolas así morir de hambre. Sin embargo, hay también una lucha activa que consiste en emprender deliberadamente y cumplir lo que le es diametralmente opuesto. Para vencer la avaricia, por ejemplo, es necesario hacer grandes limosnas. Para luchar contra el orgullo es necesario elegir una ocupación humillante. Para sobreponerse al deseo de diversión es necesario permanecer en casa y así lo demás. Es verdad que semejante método en sí mismo no nos lleva directamente al fin buscado, pues la pasión así suprimida puede volver a nosotros por la fuerza o dar lugar a alguna otra pasión. Sin embargo, cuando esta lucha activa está unida a la lucha interior, las dos reunidas llegan muy rápidamente a destruir cualquier ataque apasionado. 28. El combate interior y la lucha activa. El combate, cuando es únicamente interior, elimina la pasión de la conciencia, pero la pasión permanece igualmente viva aunque no sea visible. La lucha activa golpea a ese enemigo en la cabeza. Esto no significa que el combate interior debe ser abandonado. Debe proseguirse con constancia, si no todo nuestro esfuerzo quedará sin fruto y nuestra inclinación apasionada podrá crecer en vez de decrecer. Si abandonamos la lucha interior, descubriremos que mientras intentamos eliminar una pasión, otra nos invade. Por ejemplo, arrojamos la gula mediante el ayuno, y he aquí que la vanagloria toma su lugar. Si descuidamos otorgar al combate interior la atención que le es debida, ningún esfuerzo, por penoso que sea, traerá fruto. El combate interior, unido a la lucha activa, golpea las pasiones a la vez desde dentro y desde fuera, y así las destruye tan rápidamente como se destruye a un enemigo rodeándole por el frente y la retaguardia. 29. Impureza e inocencia. Haceos una regla del no estimular jamás voluntariamente un pensamiento, un sentimiento, un deseo apasionado, sino arrojarlos con cólera tan pronto como los notéis. De esta manera seréis siempre inocentes ante Dios y ante vuestra conciencia. Llevaréis todavía en vosotros la impureza de las pasiones, pero tendréis igualmente la inocencia. Fin del capítulo 1. La guerra contra las pasiones.
Fin del cuarto audio. Consejos a los ascetas de Teófano el Recluso.